Nunca se insistirá demasiado en la trascendencia de la relación personal entre el médico y su paciente, porque un número extraordinariamente grande de situaciones diagnósticas y terapéuticas dependen de arma directa de ella. Una de las cualidades esenciales del médico es su interés por la humanidad, pues el secreto de la atención al paciente reside en interesarse en el enfermo. Francis W. Peabody, octubre 21, 1925, conferencia en Harvard Medical School. El médico tendrá siempre presente que cada paciente es un ser humano, con problemas que trascienden sus síntomas físicos. No son casos, ni ingresos hospitalarios, ni enfermedades. Los pacientes no abandonan su tratamiento. Son los tratamientos los que no benefician a los pacientes. El aspecto anterior asume importancia particular en esta época de alta tecnología en la medicina clínica. La mayoría de los enfermos tiene ansiedad y miedo. Los médicos deben transmitir confianza y tranquilidad, pero nunca deben volverse arrogantes o condescendientes. La actitud seria y profesional, junto con la franqueza y el calor humano, logran aliviar en gran medida la ansiedad y alientan al paciente a compartir todos los aspectos de sus antecedentes médicos. La empatía y la compasión son virtudes esenciales de un médico empático. El médico debe pensar en el entorno en el cual surgió la enfermedad, es decir, en términos del propio paciente y también del medio familiar, social y cultural. La relación ideal médico-paciente se basa en el conocimiento íntimo de la persona, en la confianza mutua y en la capacidad de comunicación. La función del médico en el consentimiento informado. Los principios fundamentales de la ética médica requieren que los médicos actúen en favor del mejor interés del paciente y respeten su autonomía. Estos requerimientos adquieren relevancia particular en cuanto al tema del consentimiento informado. Es necesario que los pacientes firmen un consentimiento informado para cualquier procedimiento diagnóstico y terapéutico. La mayoría de los individuos tiene conocimiento médico limitado y depende del médico para obtener un consejo. Al comunicarse de manera clara y comprensible, los médicos deben mantener una discusión completa sobre las alternativas de atención y deben explicar los riesgos, beneficios y consecuencias probables de cada alternativa. En todos los casos, el médico es responsable de asegurar que el paciente comprenda bien estos riesgos y beneficios. La exhortación a las preguntas es parte importante de este proceso. Q1 es ser necesario repasar ciertos problemas con el paciente más de una vez. Esta es la definición misma de consentimiento informado. La explicación y discusión completas y claras de los procedimientos y tratamiento propuestos pueden mitigar mucho el temor a lo desconocido que a menudo acompaña a la hospitalización. Con frecuencia, la comprensión del paciente mejora con la discusión repetida de los temas, de manera que el sujeto se sienta apoyado y no amenazado, con respuesta a cualquier nueva pregunta que surja. Una comunicación excelente también resuelve malentendidos en caso de existir alguna complicación en relación con la intervención. Debe tenerse especial cuidado de asegurar que el médico que solicita el consentimiento informado del paciente no tenga un conflicto de intereses real o aparente que implique un provecho personal, como abordar un pronóstico grave y la muerte. Ninguna circunstancia causa mayor aflicción que confirmar el diagnóstico de una enfermedad incurable, en especial cuando la muerte prematura es inevitable. ¿Qué se puede decir al paciente y a su familia? ¿Qué medidas deben tomarse para prolongar la vida del enfermo? ¿Qué hacer para mantener su calidad de vida? La transparencia de la información, comunicada de manera apropiada, es esencial en caso de una enfermedad terminal. Incluso los pacientes, que parecen inconscientes de sus circunstancias médicas, o cuyas familias los han protegido del diagnóstico o el pronóstico, a menudo tienen una idea de su enfermedad. Ellos también pueden tener malinterpretaciones que pueden producirles ansiedad. El paciente debe tener la oportunidad de hablar con el médico y hacer preguntas. Un médico competente y perspicaz usa esta comunicación abierta como base para valorar qué desea saber el paciente y cuándo desea saberlo. Con base en las respuestas del individuo, el médico puede decidir el momento adecuado para compartir información. Al final, el paciente debe comprender la evolución anticipada de la enfermedad para poder hacer los planes y preparativos apropiados. También debe participar en las decisiones, y para ello conocer los objetivos terapéuticos, paliación, los efectos de la enfermedad y las posibles consecuencias del tratamiento. También deben tenerse en cuenta las creencias religiosas del individuo. Para algunos enfermos es más fácil compartir con su médico sus sentimientos respecto de la muerte, ya que es probable que sea más objetivo y menos emotivo que sus familiares. El médico debe brindar al enfermo, o procurar que alguien lo haga, apoyo emocional, físico y espiritual,
y debe ser compasivo, paciente y sincero. En muchos casos, se gana mucho dando una palmada en el hombro. Se procurará evitar el dolor, mantener la dignidad humana e impedir que el enfermo quede aislado de su familia. Estas últimas recomendaciones, en particular, suelen descuidarse en los hospitales, donde el empleo de aparatos para mantener la vida anula la atención integral y personal del enfermo para centrarse más bien en la enfermedad que amenaza su vida, contra la cual la batalla terminará perdiéndose de cualquier manera. En el contexto de una enfermedad terminal, el objetivo de la medicina debe ser el de asistir más que el de curar, en el sentido más amplio del término. Un principio orientador debe ser, ante todo, socorrer, es decir, auxiliar. Al ofrecer asistencia al paciente moribundo, el médico debe estar preparado para proporcionar información a los familiares, así como aliviar su aflicción y a veces sus sentimientos de culpabilidad o incluso ira. Es importante que el médico asegure a la familia que se hizo todo lo posible para salvar al paciente. Un problema sustancial en estas circunstancias es que el médico a menudo no sabe cómo calcular el pronóstico. Además, es posible que varios miembros del equipo de salud ofrezcan distintas opiniones. La comunicación adecuada entre los profesionales es esencial para proporcionar información consistente a los pacientes. Esto es crucial cuando hay dudas sobre la mejor conducta a seguir. Debe solicitarse la asesoría de expertos en atención paliativa y terminal siempre que sea necesario para no generar expectativas poco realistas en el paciente. Tendencias en la atención de la salud, obstáculos para el médico humanista. En la atención de la salud, diversas tendencias pueden hacer que la atención se vuelva impersonal. Entre dichas tendencias, algunas de las cuales ya se mencionaron, se encuentran 1. Intentos decididos de reducir los costos cada vez mayores de la asistencia. 2. El número creciente de programas de control de la atención cuyo objetivo es disminuir los costos, pero en los que el paciente puede tener poca oportunidad para escoger un médico o acudir a él de forma constante. 3. Depender cada vez más de progresos tecnológicos y computarizados para muchos aspectos del diagnóstico y el tratamiento. Y 4. La necesidad de que participen innumerables médicos en la atención de muchos enfermos en grave estado. Los cambios mencionados en el sistema clínico hacen que un objetivo muy difícil de alcanzar para los médicos sea conservar los aspectos humanos de la asistencia médica. En Estados Unidos, el American Board of Internal Medicine, junto con el American College of Physicians, American Society of Internal Medicine y la European Federation of Internal Medicine, han publicado un Charter on Medical Professionalism que destaca los 3 principios más importantes que los médicos deben cumplir con la sociedad. 1. La prioridad del bienestar del paciente. 2. La autonomía del enfermo. Y 3. La justicia social. Aunque las escuelas de medicina ponen un énfasis sustancial en el profesionalismo, los atributos personales del médico, incluida su integridad, respeto y compasión, también son en extremo importantes. En Estados Unidos, la Gold Humanism Society reconoce a los individuos que son un ejemplo de humanismo en el cuidado del paciente y que sirven como modelo para la educación y adiestramiento médicos. Algunas de las características del médico humanitario son su disponibilidad constante, la expresión de su interés sincero, la voluntad de dedicar tiempo a explicar todos los aspectos de la enfermedad y una actitud objetiva y sin prejuicios cuando atiende a personas de diferentes culturas, modos de vida, actitudes y valores. Todos los médicos se enfrentarán, en algún momento, a enfermos que despierten intensas reacciones emocionales negativas o positivas. El médico debe estar atento a sus propias reacciones hacia estos sujetos y situaciones, así como vigilar y controlar de manera consciente su comportamiento para que en todo momento la motivación principal de sus actos sea el beneficio máximo del paciente. Un aspecto importante de la asistencia comprende la apreciación de la calidad de vida de cada enfermo, que es una valoración subjetiva de lo que es más valioso para cada paciente. Dicha valoración obliga a conocer en detalle y a veces de manera muy personal al paciente, lo que se logra. Más bien con conversaciones deliberadas, calmadas y a menudo repetitivas. Cualquier apresuramiento entorpecerá tales interacciones, pero no por eso es menor la importancia de entender y satisfacer las prioridades de cada enfermo. Expansión de fronteras en la práctica médica. La época de las ómicas, en la primavera de 2003 se anunció de manera oficial la integración completa de las secuencias del genoma de los seres humanos. Así comenzó la llamada era genómica. Sin embargo, incluso antes de tal progreso trascendental,
el ejercicio de la medicina había evolucionado como resultado de los conocimientos obtenidos del análisis del genoma humano y también de genomas de otros microbios. Las implicaciones clínicas de estos avances se ilustran por la secuenciación del genoma completo del virus de influenza H1N1 en 2009 y la rápida identificación de la influenza H1N1 como una enfermedad pandémica con potencial mortal, así como el rápido desarrollo y divulgación de una vacuna protectora efectiva. En la actualidad, se utilizan perfiles de expresión génica para orientar el tratamiento y conocer el pronóstico de diversas enfermedades. El empleo de la genotipificación constituye una nueva forma de valorar el peligro de algunas enfermedades y también la variación de la respuesta a diversos fármacos. A pesar de estos progresos, el uso de las complejidades de la genómica en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades se encuentra todavía en sus primeras etapas. La tarea se complica por el hecho de que los fenotipos suelen depender no solo de genes, sino de la interrelación de factores genéticos y ambientales. En otras áreas de la medicina molecular también ha habido progresos rápidos. La epigenómica es el estudio de las alteraciones de las proteínas cromatínicas e histónicas y la metilación de las secuencias de DNA que influyen en la expresión de los genes. Todas las células del cuerpo tienen secuencias de DNA idénticas. Los distintos fenotipos que manifiestan las células de una persona son resultado de la regulación epigenética de la expresión génica. Las alteraciones epigenéticas se asocian a diversos cánceres y otras enfermedades. La proteinómica, el estudio de toda la biblioteca de proteínas elaboradas en una célula o un órgano, y su compleja relación con las enfermedades, amplía el repertorio de los 23.000 genes del genoma humano al alternar el corte y el empalme, así como los procesos posttraduccionales, y también al aumentar el número de modificaciones posttraduccionales, muchas con resultados funcionales únicos. Se explora para el diagnóstico y aplicaciones de detección de enfermedades la presencia o ausencia de proteínas particulares en la circulación o en las células. La microbiómica es el estudio de los microbios residentes en los seres humanos y otros mamíferos, que en conjunto constituyen el microbioma. El genoma humano haploide tiene cerca de 23.000 genes, mientras que los microbios residentes sobre o dentro del cuerpo humano contienen más de 3 o 4 millones de genes. Es probable que las contribuciones de estos microbios residentes tengan una gran relevancia para el estado de salud. En realidad, la investigación demuestra que los microbios que habitan las superficies mucosas y cutáneas humanas desempeñan una función crítica en la maduración del sistema inmunitario, el balance metabólico y la susceptibilidad a la enfermedad. Hay experimentos que vinculan diversos factores ambientales, como el uso y abuso de antibióticos, con trastornos como la obesidad, síndrome metabólico, aterosclerosis y enfermedades inmunitarias en adultos y niños. La metagenómica, de la cual forma parte la microbiómica, es el estudio genómico de especies ambientales que tienen la capacidad de influir de manera directa o indirecta en la biología de los seres humanos. Un ejemplo es el estudio de exposiciones a microorganismos en granjas, que podrían causar la menor incidencia de asma en niños que crecieron en ellas. La metabolómica es el estudio de los diversos metabolitos en células y órganos, y la forma en que se alteran en cuadros patológicos. El propio proceso de envejecimiento puede dejar huellas metabólicas reveladoras que permiten predecir, y tal vez evitar, las disfunciones de órganos y enfermedades. Es probable que también en lípidos, carbohidratos, membranas, mitocondrias y otros componentes vitales de células y tejidos, se puedan buscar perfiles propios de enfermedades. Por último, la exposómica se refiere a los esfuerzos para catalogar y capturar las exposiciones ambientales, como tabaquismo, luz solar, dieta, ejercicio, educación y violencia, que en conjunto tienen un enorme impacto en la salud. Toda esta nueva información pone en tela de juicio el estilo tradicional reduccionista del pensamiento médico. La variabilidad de los resultados en diferentes pacientes, junto con el gran número de variables que pueden valorarse, genera dificultades para identificar enfermedades desde la fase preclínica y definir inequívocamente estados patológicos. En consecuencia, se aplican los recursos de la biología de sistemas a miles de datos que se pueden obtener de cada paciente. Con ello se puede contar con nuevas formas de clasificar las enfermedades. La rapidez con que se han producido tales progresos pudiera abrumar al médico en su práctica diaria. Sin embargo,
él tiene la importante tarea de asegurar que se apliquen estas poderosas tecnologías y fuentes de nueva información con sensibilidad e inteligencia al paciente. Dado que las ómicas son un campo en evolución rápida, los médicos y profesionales encargados de la atención de la salud deben seguir preparándose para aplicar los nuevos datos en beneficio de la salud y el bienestar de sus pacientes. La práctica de métodos genéticos necesita un consejo inteligente basado en el conocimiento de la utilidad y las limitaciones de las pruebas y las consecuencias que tienen sus resultados en personas específicas. Globalización de la medicina. Es importante que los médicos tengan conocimientos de enfermedades y servicios de salud de sitios distintos de la localidad donde viven. Los viajes internacionales repercuten en la propagación de enfermedades. A veces, trastornos que son endémicos en algunas regiones aparecen en otras después que la persona viajó y volvió de ellas. La epidemia del virus de Zika en América es un ejemplo convincente de este fenómeno. Además, los factores como las guerras, migración de refugiados y cambio climático contribuyen a cambiar los perfiles de enfermedad en todo el mundo. Los pacientes tienen acceso más amplio a conocimientos especializados, particulares o estudios clínicos en centros médicos distantes. El costo del viaje se puede compensarse con la calidad de la atención en dichos lugares. Al igual que cualquier otro factor que influye en los aspectos globales de la medicina. El uso de Internet ha transformado la manera de transferir información médica en todo el mundo. Dicho cambio se ha acompañado de la transferencia de información técnica por la telemedicina o la consulta internacional con imágenes radiológicas y muestras patológicas. Medicina por Internet. En conjunto, se podría decir que el uso de Internet ha tenido un efecto positivo en el ejercicio de la medicina porque los médicos y los pacientes, a través de computadoras personales, pueden contar casi de forma instantánea, en cualquier momento y lugar del mundo, con muy amplia información. El uso de Internet tiene un enorme potencial para suministrar información actualizada, guías de práctica, las conferencias más recientes, el contenido de revistas y libros, incluido y comunicación directa con otros médicos y especialistas. Por ello se expanden la profundidad y la amplitud de la información que llega al médico en cuanto al diagnóstico y la atención de pacientes. En la actualidad, se puede tener acceso a muchas de las revistas médicas y contar, así, con una fuente rápida e integral de información. Al ponerse en contacto directo y oportuno con los avances más recientes de la atención médica, este medio también sirve para reducir la brecha de información que ha obstaculizado a los médicos y profesionales de la salud en áreas remotas. Los individuos también recurren al uso de Internet cada vez más a menudo para obtener información de su enfermedad y tratamientos, y ponerse en contacto con grupos de apoyo. Los pacientes con frecuencia llegan a la consulta con información detallada sobre su enfermedad. En este sentido, es un estímulo positivo para que el médico se mantenga actualizado de la información más relevante, al tiempo que actúa como editor de los pacientes cuando estos buscan en esta fuente, al parecer inagotable, información cuya exactitud y validez no son uniformes. Un inconveniente de gran importancia es que en Internet se publica prácticamente todo, y se esquiva con facilidad el proceso de revisión de los expertos, que es un requisito esencial para la calidad de las publicaciones. Tanto los médicos como los pacientes que buscan información médica en Internet deben estar conscientes de este peligro. A pesar de esta limitación, el uso apropiado de Internet ha revolucionado el acceso a la información para los médicos y pacientes. Es un recurso notable que no estaba disponible para los médicos de generaciones previas. Expectativas del público y responsabilidad. El nivel de conocimiento y sofisticación del público general acerca de temas de salud ha crecido con rapidez en las últimas décadas. En consecuencia, se han impuesto mayores expectativas al sistema de salud, en términos generales, y a los médicos en particular. Se espera que estos dominen todos los campos en evolución rápida, la ciencia de la medicina, sin olvidar las necesidades peculiares de cada paciente, el arte de la medicina. Por ello, los médicos son responsables no solo de los aspectos técnicos de su tarea, sino también de la satisfacción que obtiene el paciente con la atención y sus costos. En muchas partes del mundo existe la expectativa cada vez mayor de que los médicos se responsabilicen de la forma en que ejercen la medicina mediante el cumplimiento de ciertos estándares prescritos por los gobiernos federal y estatal. La hospitalización de los pacientes cuyos costos de atención son reembolsados por el gobierno y por otros pagadores,
como las compañías de seguros, se revisa de manera sistemática. Por tanto, el médico debe justificar la causa y la duración de la hospitalización del paciente. Cuando éstas se salen del promedio, la autorización del reembolso depende de la documentación de la naturaleza y complejidad de la enfermedad, como la reflejan los elementos registrados de los antecedentes y la exploración física. Un movimiento cada vez más activo de pago por rendimiento busca vincular los pagos con la calidad de la atención. El movimiento tiene como meta mejorar los estándares de la atención y frenar los costos cada vez más altos. En muchas partes de Estados Unidos, los contratos de atención gestionados, por capacitación, con las compañías de seguros sustituyeron la atención habitual de tarifa por servicio, lo que deja la responsabilidad de administrar el costo de toda la atención directamente a los proveedores y aumenta el énfasis en las estrategias preventivas. Además, los médicos deben aportar pruebas de que conservan su competencia profesional mediante programas obligatorios de formación continua. Auditorías de los registros médicos de los pacientes, mantenimiento de la certificación o renovación de su licencia. Ética médica y nuevas tecnologías. La rapidez de los adelantos tecnológicos ha tenido repercusiones profundas en las aplicaciones médicas al grado de rebasar sus objetivos tradicionales de prevenir, tratar y curar las enfermedades. Aspectos como la clonación, la bioingeniería, el tratamiento génico, las interfaces de seres humanos computadoras, la nanotecnología y las drogas sintéticas tienen la posibilidad de modificar predisposiciones hereditarias a enfermedades, escoger las características deseadas en embriones, incrementar el rendimiento normal de los seres humanos, sustituir tejidos enfermos y prolongar de manera sustancial la vida. Debido a su entrenamiento único, los médicos tienen la responsabilidad de ayudar a delinear el debate sobre los usos apropiados y limítrofes de estas nuevas técnicas, además de considerar con cuidado los problemas éticos relacionados con la implementación de tales intervenciones. Al tiempo que la medicina se torna más compleja, la toma de decisiones compartidas es cada vez más importante, sobre todo en áreas como la orientación genética y el cuidado al final de la vida, pero también en muchas circunstancias en las cuales se consideran opciones diagnósticas y de tratamiento. Aprendizaje de la medicina. Ha transcurrido un siglo desde que se publicó el informe Flexner, estudio trascendental que transformó la enseñanza médica y enfatizó los fundamentos científicos de la medicina, así como en la adquisición de habilidades clínicas. En una época de efervescencia de la información y acceso a la simulación e informática médicas, muchas escuelas han puesto en práctica nuevos planes de estudio que subrayan la importancia del aprendizaje permanente y la adquisición de competencias para el trabajo en equipo, habilidades de comunicación, práctica basada en sistemas y el profesionalismo. Las herramientas de la medicina también cambian de forma continua, lo que requiere una capacitación formal en el uso de EMR, grandes conjuntos de datos, ecografía, robótica y nuevas técnicas de imágenes. Estas y otras características de los planes de estudio de las escuelas de medicina sientan las bases de muchos de los temas que se abordaron en este capítulo, y se espera que permitan a los médicos evolucionar de la competencia al dominio perfecto y la maestría, conforme acumulen experiencia y conocimientos. En una época en que la cantidad de información que una persona debe dominar para ejercer la medicina sigue ampliándose, las presiones cada vez mayores dentro y fuera de la profesión han generado restricciones en el tiempo que un médico en fase de preparación debe estar en el hospital. Como se considera que los beneficios relacionados con la continuidad de la atención médica y la observación del progreso de un paciente quedan rebasados por el estrés impuesto a los estudiantes de medicina por las largas horas y los errores derivados de la fatiga que cometen al atender a los pacientes, se establecieron límites estrictos al número de pacientes simultáneos del que son responsables los médicos en entrenamiento, el número de pacientes nuevos que pueden valorar en un día de guardia y el número de horas que pasan en el hospital. En 1980 los residentes de medicina trabajaban más de 90 horas por semana en el hospital, en promedio. En 1989 se restringió tal lapso a no más de 80 horas por semana. Las horas de los residentes todavía disminuyeron cerca de 10% entre 1996 y 2008. En 2010, el Accreditation Council for Graduate Medical Education impuso más restricciones, por ejemplo, 16 horas por turno, a las horas de guardia consecutivas para los residentes de primer año. El efecto de estos cambios se estudia de forma constante, pero hay pocas evidencias de que hayan repercutido en una disminución de los errores médicos.
Una consecuencia inevitable del menor número de horas laborales es que se incrementa el número de veces que se delega la responsabilidad del paciente, de un médico a otro. A menudo estas transferencias implican que el paciente pase de manos de un médico que lo conoce bien porque lo valoró cuando ingresó al hospital, a otro que no lo conoce tanto. Es indispensable manejar con mucho cuidado y minuciosidad todas estas transiciones de responsabilidad, con intercambio y conocimiento de toda la información importante. El médico como estudiante perpetuo. Desde el momento en que se gradúa de la escuela de medicina, el médico se percata de que este logro es simbólico y que deberá ser un eterno estudiante. Este concepto unas veces es estimulante y otras provoca angustia. Es estimulante porque será necesario ampliar siempre los conocimientos que se apliquen a los pacientes. Provoca angustia porque el médico se da cuenta de que nunca podrá saber lo que quiere o necesita. De manera ideal, los médicos se encargarán de transformar esta idea en voluntad para seguir mejorando su perfil profesional y materializar sus potencialidades como profesional. En este sentido, tiene la responsabilidad de ampliar siempre sus conocimientos por medio de la lectura, conferencias y cursos, consulta a sus colegas y el uso de Internet. Al médico saturado de actividades se le dificultará dicha tarea. Sin embargo, es una obligación el aprendizaje continuo como parte integral de su trayectoria profesional, y se le debe dar máxima prioridad. El médico como ciudadano. Ser médico es un privilegio. Es una noble vocación la capacidad de aplicar los conocimientos y las habilidades en beneficio de sus semejantes. Hay un desequilibrio inherente en la relación entre el médico y el paciente en lo que se refiere a la distribución del poder. En vista de la influencia que puede ejercer el médico, éste siempre deberá estar consciente de las repercusiones que puede tener lo que hace y dice, y deberá luchar en todo momento por eliminar prejuicios, errores y preferencias individuales a fin de obtener lo mejor para el enfermo. En la medida de lo posible, el médico también tratará de actuar al interior de su propia comunidad para favorecer la salud y aliviar el sufrimiento. El cumplimiento de estos objetivos se inicia con un ejemplo de vida sana y continúa con medidas que pueden tomarse para brindar la atención necesaria, incluso cuando no haya una remuneración económica de por medio. Investigación, docencia y práctica de la medicina. El título de doctor procede de la palabra latina docere, que significa enseñar. Como los profesores, el médico debe compartir información y conocimientos con los colegas, los estudiantes de medicina y profesionales de ramas afines y con sus pacientes. La práctica de la medicina depende de la suma total de conocimientos que, a su vez, se basa en una cadena interminable de descubrimientos científicos, observaciones clínicas, análisis e interpretaciones. Los progresos de la medicina se deben a la obtención de nuevos datos a través de la investigación, y los avances obtenidos en el tratamiento médico obligan a transmitir dicha información. Una responsabilidad cada vez más amplia hacia la sociedad justifica la petición del médico a los enfermos para que participen en investigaciones clínicas éticas y debidamente aprobadas, siempre que no impliquen riesgos, incomodidades o inconvenientes. Por otra parte, los médicos dedicados a la investigación clínica deben estar muy conscientes de los posibles conflictos de intereses entre sus objetivos profesionales y sus obligaciones con cada uno de sus pacientes. Siempre se concederá prioridad a los mejores intereses de los pacientes. La ambición de todos los médicos es arrancar a la naturaleza los secretos que han desconcertado a los filósofos de todos los tiempos, rastrear hasta sus orígenes las causas de las enfermedades, y correlacionar los grandes cúmulos de conocimientos que pudieran aplicarse de forma inmediata para evitar y curar enfermedades. William Osler, 1849 a 1919.